Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy y estoy súper emocionado de teneros aquí hoy. Espero que todos estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que lamentablemente toca a muchísimas personas en todo el mundo y que en esta ocasión se centra en una figura pública a la que muchos de nosotros admiramos y queremos, la talentosísima actriz turca, Demet Özdemir. Como bien saben, Demet es una actriz excepcional, conocida por su carisma arrollador, su talento innato y su increíble capacidad para conectar con el público. La hemos visto brillar en novelas icónicas como Erkenci o Pájaro Soñador, Doğduğun Kaderindir, y en muchos otros proyectos que la han catapultado a la fama internacional, conquistando corazones en Turquía y en todo el mundo. Pero hoy, no estamos aquí para hablar únicamente de sus éxitos profesionales, de su brillante carrera y de los premios que ha cosechado. Hoy vamos a abordar algo mucho más personal, profundo y doloroso. Vamos a hablar de la reciente noticia que ha conmovido a muchos de nosotros, la pérdida de su bebé, una experiencia que lamentablemente ha vivido Demet. La inmensa tristeza que conlleva esta situación, y cómo ha decidido con una valentía admirable hacer pública esta noticia. Es un acto de vulnerabilidad y de fortaleza que merece todo nuestro respeto. Es fundamental que al abordar este tema, lo hagamos con el mayor respeto, sensibilidad y empatía posibles. La pérdida de un bebé, sin importar la etapa del embarazo, es un evento traumático y devastador para cualquier persona, para cualquier pareja que lo sufre. Es un dolor que se siente en lo más profundo del ser, un dolor que deja una huella imborrable en el corazón y en el alma. Antes de empezar a profundizar en este tema delicado, y como siempre, quiero hacerles una pequeña petición, pero una petición muy importante para mí. Quiero pedirles que si aún no lo han hecho se suscriban al canal. Suscribirse es una forma fantástica de apoyar el contenido que hago, y de ayudarme a seguir trayéndoles vídeos interesantes, informativos y que espero, les gusten y les sirvan. Además, al suscribirse no se perderán ni un solo vídeo. Y para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos, recuerden activar la campanita de notificaciones. Ya saben, suscribirse y activar la campanita, es gratis y me ayuda un montón. Me motiva a seguir creando contenido y a seguir mejorando cada día. Ahora sí, entremos en materia. Hace poco Demet Özdemir y su esposo Oğuzhan Koç anunciaron públicamente la triste noticia de la pérdida de su bebé. La noticia, como era de esperar, conmovió profundamente a sus fans, a sus seguidores y a la prensa internacional. Fue una noticia que resonó en todos los rincones del mundo, generando una ola de empatía y de solidaridad hacia la pareja. Imaginen la inmensa tristeza, el dolor desgarrador que deben estar sintiendo en estos momentos. Es un dolor que, aunque no podemos sentir en carne propia, podemos tratar de entender y de respetar. Para aquellos que no estén familiarizados con la situación, o para aquellos que, quizás, no hayan seguido de cerca los detalles, vale la pena recordar algunos aspectos importantes. Demet y Oğuzhan se casaron el pasado verano, en una ceremonia espectacular que se convirtió en uno de los eventos más comentados del mundo del espectáculo turco. La boda, que se celebró en un entorno idílico, fue un reflejo del amor y de la felicidad que irradiaban la pareja. Se les veía radiantes y felices, como si estuvieran viviendo un cuento de hadas. Todo el mundo estaba emocionado por su futuro juntos, por la vida que iban a construir, por los sueños que iban a compartir. La noticia de que esperaban un bebé había sido recibida con alegría desbordante por sus fans, por sus seres queridos, por la comunidad en general. Era una noticia que llenaba de esperanza y de ilusión a todos. Por eso el anuncio de la pérdida del bebé ha sido aún más doloroso, aún más impactante. Según los informes de los medios y según las declaraciones de personas cercanas a la pareja, Demet y Oğuzhan habían estado esperando ansiosamente la llegada de su primer hijo. Estaban construyendo una vida juntos, una vida llena de ilusiones, de planes, de sueños compartidos. La idea de formar una familia, de tener un bebé, era algo que ambos anhelaban profundamente. Estaban visualizando un futuro brillante, lleno de amor y de felicidad. Estaban decorando la habitación del bebé en su mente, eligiendo nombres, imaginando los primeros pasos y las primeras palabras. Imaginen esa alegría, esa anticipación, ese amor incondicional, y luego, la devastación. La pérdida de ese futuro que habían imaginado juntos. En estos momentos es difícil, casi imposible, imaginar el dolor, la profunda tristeza que Demet y Oğuzhan están sintiendo. La pérdida de un bebé, como ya he mencionado,
es una experiencia que puede dejar una cicatriz profunda e imborrable en el corazón y en el alma. Es un proceso de duelo que requiere tiempo, mucha paciencia, apoyo incondicional y, sobre todo, mucha comprensión. Es un duelo que se vive de manera individual, con matices y complejidades únicas para cada persona, para cada pareja. No hay una forma correcta o incorrecta de sentir, de expresar el dolor. Cada persona necesita su propio tiempo, su propio espacio, para sanar y para aprender a vivir con esa pérdida. Demet, conocida por su profesionalismo, por su entrega a su trabajo y por su constante búsqueda de la excelencia, siempre ha sido una persona muy reservada con su vida personal. Ha mantenido una cierta distancia entre su vida privada y su vida pública. Sin embargo, ha demostrado una valentía, una fortaleza y una entereza increíbles al compartir esta noticia con el público. Lo hizo probablemente porque sabía que sus fans, que la han acompañado y apoyado incondicionalmente durante años, la estarían apoyando, la rodearían con su cariño y con su comprensión. Lo hizo también para visibilizar una situación que lamentablemente es más común de lo que pensamos. Para romper el silencio, para ayudar a otras mujeres, a otras parejas, que han pasado por experiencias similares, para que se sientan acompañadas y comprendidas. La pérdida de un bebé es un tema que en muchas culturas sigue siendo delicado, incluso tabú. A menudo las mujeres, las parejas, que pasan por esta dolorosa experiencia se sienten solas, aisladas, incomprendidas. Se sienten incapaces de hablar sobre su dolor, sin saber a quién acudir, a quién contar su sufrimiento, cómo procesar sus sentimientos. La sociedad a veces no está preparada para abordar este tipo de situaciones, para ofrecer el apoyo necesario. Demet, al hablar abiertamente sobre su pérdida, ha roto barreras, ha roto silencios y ha demostrado que es importante hablar sobre este tipo de situaciones, que es necesario romper el estigma que a veces rodea la pérdida gestacional. La decisión de Demet de compartir esta noticia es sin duda un acto de valentía, de generosidad y de transparencia que merece todo nuestro respeto y admiración. Es un ejemplo de cómo incluso en los momentos más difíciles, en los momentos de mayor dolor y desesperación, es posible encontrar la fuerza, la entereza y la esperanza para seguir adelante. Es un ejemplo de resiliencia, de la capacidad humana para sobreponerse a las adversidades. Es fundamental que recordemos, como ya he dicho, que cada persona vive el duelo de manera diferente. No hay una forma correcta o incorrecta de sentir, de expresar el dolor. Cada persona tiene su propio tiempo, sus propias necesidades, y necesita su propio espacio para sanar, para procesar sus emociones. Es importante respetar ese proceso, ese ritmo individual, sin juzgar, sin presionar, sin imponer nuestras propias expectativas. La empatía, la comprensión y el apoyo incondicional son fundamentales en estos momentos. En este momento es crucial que Demet y Ouzhan reciban el apoyo y la comprensión que necesitan. Es importante que respetemos su privacidad, que les demos espacio, tiempo y tranquilidad para procesar su dolor. No debemos hacer juicios, ni comentarios innecesarios, ni preguntas indiscretas. Es el momento de mostrar nuestra solidaridad, de ofrecer nuestro cariño y de respetar su dolor. El apoyo de amigos, de familiares, de seres queridos y, en muchos casos, de profesionales de la salud mental es fundamental en estos momentos. Hablar sobre lo sucedido, expresar los sentimientos, las emociones que se experimentan, buscar ayuda profesional si es necesario, si se siente la necesidad, son pasos importantes para sanar, para procesar el dolor y para, poco a poco, aprender a vivir con la pérdida. La terapia, el apoyo psicológico pueden ser herramientas muy valiosas para afrontar este tipo de situaciones. Es fundamental que la sociedad en su conjunto se sensibilice ante este tipo de situaciones. Es necesario romper el silencio, hablar abiertamente sobre la pérdida de bebés, sobre el duelo perinatal, sobre las complejidades emocionales y psicológicas que conlleva. Educar a la población sobre el duelo perinatal, ofrecer apoyo y recursos a las familias afectadas, desestigmatizar la pérdida gestacional, son pasos importantes para crear una sociedad más comprensiva, más solidaria y más empática. La reacción del público ante la noticia ha sido, en su gran mayoría, de apoyo, de solidaridad y de cariño hacia Demet y Ouzhan. Las redes sociales y los medios de comunicación en general se han inundado de mensajes de ánimo, de consuelo y de buenos deseos para la pareja. Fans de todo el mundo, desde Turquía hasta América Latina, desde Europa hasta Asia, han expresado su pesar, su solidaridad y han enviado sus mejores deseos a Demet y Ouzhan. Han demostrado una vez más que el amor y el cariño de sus seguidores son incondicionales,
que están a su lado en los momentos más difíciles. La valentía de Demet al hablar abiertamente sobre su pérdida genera también un debate importante sobre la salud mental, sobre el duelo perinatal y sobre la importancia de romper el silencio y de normalizar estas situaciones. Muchas mujeres que han pasado por experiencias similares, o que están pasando por experiencias similares, han compartido sus testimonios, sus vivencias y han agradecido a Demet por visibilizar este tema, por dar voz a un dolor que a menudo se silencia. Han reconocido la valentía de Demet y la han agradecido por abrir una conversación necesaria, por normalizar el duelo perinatal. Es importante recordar, una vez más, que la pérdida de un bebé es una experiencia dolorosa, traumática, pero no es el final del camino. Con tiempo, con el apoyo adecuado, con la comprensión, con la ayuda de profesionales, es posible sanar, es posible aprender a vivir con la pérdida y es posible, aunque parezca increíble, encontrar la esperanza, la fuerza para seguir adelante y tal vez, incluso la felicidad. Demet Özdemir, con su valentía, con su ejemplo, nos ha demostrado que incluso en los momentos más oscuros, en los momentos de mayor dolor y desesperación, la esperanza siempre está presente. Su fuerza, su entereza y su resiliencia son admirables e inspiradoras. Su mensaje de apoyo a otras mujeres, a otras parejas, que han pasado o están pasando por situaciones similares, es un mensaje de esperanza, de aliento y de solidaridad. Es un mensaje que nos recuerda que no estamos solos, que hay personas que nos entienden, que nos apoyan y que nos acompañan en el camino. La pérdida de un bebé, como ya he dicho, es una herida profunda, una herida que tarda en sanar, pero no es una sentencia de por vida. Con el tiempo, con el apoyo, con la terapia, con la ayuda de los seres queridos, la tristeza puede transformarse en recuerdo, el dolor puede atenuarse y la esperanza puede renacer. Es un proceso largo, difícil, pero no imposible. Es importante recordar también que aunque la pérdida es irreparable, el amor, el recuerdo del bebé siempre permanecerán en el corazón de sus padres, en el corazón de todos aquellos que lo amaron, que lo esperaban. El amor es eterno, el amor trasciende la muerte, y el recuerdo del bebé siempre estará presente en la memoria, en el corazón y en el alma de sus padres. Ese amor, ese recuerdo, les dará la fuerza para seguir adelante. El camino hacia la sanación puede ser largo, puede ser difícil, puede estar lleno de obstáculos, pero no están solos. Cuentan con el apoyo de sus seres queridos, de sus amigos, de sus familiares, de profesionales de la salud mental, de una comunidad que los quiere, que los respeta y que les ofrece su apoyo incondicional. Quiero recordarles, una vez más, la importancia de la empatía, de la solidaridad y de la comprensión. Evitemos hacer comentarios inapropiados, juicios de valor o preguntas indiscretas. Ofrezcamos nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra comprensión a quienes están sufriendo, a quienes están pasando por este momento tan doloroso. Mostremos respeto por su dolor y por su privacidad. La historia de Demet Özdemir es un recordatorio de que la vida está llena de momentos agridulces, de momentos de alegría y de momentos de tristeza, de esperanza y de desesperación. Es importante aprender a abrazar ambas facetas de la vida, a aceptar que la vida es un camino lleno de altibajos, y a encontrar la fuerza, la resiliencia para seguir adelante incluso cuando el dolor parece insoportable, cuando la oscuridad parece envolverlo todo. Es importante que recordemos que la salud mental es un tema crucial. Si ustedes o alguien que conocen está sufriendo, si está pasando por un momento difícil, si se siente abrumado por el dolor, no duden en buscar ayuda profesional. Hay muchos recursos disponibles, hay muchos profesionales, organizaciones y terapias que pueden ayudar a las personas a superar sus problemas emocionales y psicológicos, a afrontar sus pérdidas, a sanar sus heridas y a encontrar la fuerza para seguir adelante. No tengan miedo de hablar sobre sus sentimientos, de expresar su dolor, de buscar apoyo. La salud mental es tan importante como la salud física, y cuidarla es fundamental para nuestro bienestar y para nuestra calidad de vida. No duden en pedir ayuda. No están solos. La historia de Demet Özdemir es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, la esperanza siempre está presente. Su fuerza, su valentía y su ejemplo son admirables e inspiradores. Su mensaje de apoyo a otras mujeres, a otras parejas, que han pasado por situaciones similares, es un mensaje de esperanza, de aliento y de solidaridad. Es un mensaje que nos recuerda que incluso en la oscuridad, la luz siempre puede volver a brillar. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. En resumen, hoy hemos hablado sobre la triste y dolorosa noticia de la pérdida del bebé de Demet Özdemir.
Hemos analizado con el máximo respeto cómo esta situación ha afectado a la actriz y a su esposo, Ethan Hawke, y la valentía, la fortaleza y la entereza que han demostrado al compartir esta noticia con el público. Hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía, de la solidaridad y de la comprensión en estos momentos, y sobre la importancia de hablar abiertamente sobre el duelo perinatal, sobre la salud mental y sobre cómo romper el estigma que a veces rodea la pérdida gestacional. Recuerden, la pérdida es dolorosa, es traumática, pero no están solos. Hay personas que los aman, que los apoyan y que los acompañan en el camino. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ver este vídeo, por acompañarme en este análisis, en esta reflexión. Espero que les haya resultado informativo, que les haya servido para reflexionar sobre la importancia de la empatía y de la solidaridad, y que hayan sentido mi respeto y mi admiración por la valentía de Demet. Como siempre, me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Conocen a alguien que haya pasado por una experiencia similar? ¿Cómo creen que podemos, como sociedad, ofrecer más apoyo a las familias que sufren este tipo de pérdidas? Compartan sus pensamientos, sus reflexiones, sus experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan y responder sus preguntas. Me enriquece mucho leer sus comentarios y aprender de ustedes. No olviden darle like al vídeo si les gustó, si les pareció interesante y si les sirvió de algo. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan ser informadas sobre este tema, para que podamos crear una comunidad más empática, más solidaria y más comprensiva. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, suscribirse y activar la campanita es gratis y me ayuda muchísimo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, por su empatía y por su cariño. Les mando un fuerte abrazo, lleno de solidaridad y de respeto, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!